Hace mucho tiempo que la Organización Mundial de la Salud define adicción como una enfermedad. Cuando hablamos de enfermedad no solo nos referimos a pérdida de bienestar físico, sino también emocional, relacional, social, vamos, a todos los niveles. Y además tiene tres características que son muy importantes. Una que es crónica, que no tiene cura reconocida, que es progresiva, que cada vez va a más, y en el caso de que no haya una recuperación, pues lógicamente esto te puedes morir. ¿Qué quiero decir con esto? Que la adicción mata a personas, ¿no? Que esto no es una broma y lógicamente, como bien dice la Organización Mundial de la Salud, es una enfermedad y no un defecto moral. Así que hay que tener empatía con el tema de las personas que tienen una adicción y sobre todo con las familias. Mira, si tuviera que definir lo que es una adicción en 5 palabras, siempre digo la misma. La primera sería obsesión, que es la obsesión de pensar. No puedo parar de pensar dónde lo voy a hacer, con quién lo voy a hacer, dónde voy a estar. El consumo es el centro de mi vida y no puedo quitármelo de la cabeza. Vivo pensando para y por consumir esa sustancia o esa conducta o lo que sea. La segunda palabra sería compulsividad. Una vez que inicio el consumo ya no puedo pararlo. Y da igual lo que me digan, da igual si tengo que trabajar, da lo mismo, ya no puedo pararlo. La tercera palabra sería caos o ingobernabilidad. Y es que me dejo todas las áreas de mi vida se ven afectadas por el tema del consumo. Por ejemplo, me levanto tarde, la higiene empieza a llegar tarde a los trabajos o no voy a los trabajos, económicamente también soy caótico y bueno, me afecta en todas las áreas de tu vida, en lo personal también, en lo familiar también. La cuarta palabra sería esclavitud, te vuelves un esclavo de algo. Y la última sería cárcel, es decir, pierdes tu libertad como persona, es decir, sientes que ya estás haciendo algo en contra de tu voluntad. Así que, si tuviéramos que hablar de adicción, para mí la palabra es esclavitud, pérdida de libertad, ¿no? Entonces, lo importante que es entender cómo es la recuperación en el caso de las adicciones. Hoy vamos a hablar de lo que es la herramienta de la intervención familiar, cómo son los pasos, qué hay que hacer, qué es lo que se va haciendo hasta que yo llego a la casa de esa familia. Entonces, ¿qué es realmente esta herramienta, ¿no? ¿Qué función tiene? Esta herramienta consiste sobre todo en desarrollar una reunión muy planificada, muy estructurada con todos los miembros de la familia del adicto o de la adicta, también los amigos o las parejas o todas las personas que están vinculadas a la persona que tiene una adicción. En esa reunión se va a programar, se va a trabajar durante mucho tiempo con los familiares y el objetivo de esa reunión, sobre todo, hay 2 objetivos claros. Uno es que la persona que tenga una adicción tome conciencia del problema y acceda a la recuperación, ya sea vía ambulatorio o ya sea en un centro de internamiento. Y el otro objetivo para mí que es muy importante es que los familiares también entiendan cómo es la recuperación de una adicción, porque hay mucha ignorancia sobre este tema. Hay que psicoeducarles y también tienen que tomar conciencia del problema y tomar conciencia de que también cuando hay un adicto en casa, también la familia enferma. Y se desarrolla lo que se llama la coadicción. La coadicción es un tipo de codependencia en el cual tú dejas de vivir tu vida para vivir la vida del adicto o de la adicta y dejas de cubrir tus necesidades más básicas. Es decir, estás controlando permanentemente lo que deja de hacer o lo que hace, lo que deja de hacer el adicto. Pues por ejemplo, a ver si le guardo la botella de alcohol o le estoy revisando el móvil. Vamos, vivo controlando permanentemente lo que hace la persona que tiene la adicción. Dejo de vivir mi vida, dejo de cubrir mis necesidades básicas y me vuelvo un esclavo de la persona que tiene una adicción. Entonces es muy importante que también la familia enferma y también necesitan una recuperación. Bueno, más cosas. ¿Qué pasa si no tomamos remedio y dejamos pasar esto, ¿no? Y normalizamos que se produce lo que se llama un incremento de tolerancia emocional, que es que empezamos a normalizar nuevas formas de abuso, es decir, la locura que se va dando en la familia o en el consumo del adicto, lo vamos normalizando y entra lo que se llama la zona de comodidad y cada vez es más difícil pedir ayuda puesto que se produce lo que se llama la negación en la familia y esto condiciona muchísimo y al final, pues lógicamente, cuanto más tiempo pase, más deterioro cognitivo va a haber en el adicto, más herida va a haber en la familia y lógicamente más trabajo se va a necesitar para poder sanar y recuperar todo este problema. El segundo paso sería, sobre todo, el primer paso sería pedir ayuda profesional. Es decir, lo primero que hay que hacer cuando hay un problema de adicciones, la familia tiene que pedir ayuda profesional y ponerse en manos de profesionales, independientemente que la persona que tenga una adicción quiera recuperarse o no. Yo tengo que llamar a un profesional y que me asesore y que me diga cómo gestionar esto. Pero ¿qué es lo que pasa muchas veces? Que los propios padres, madres o hermanos o parejas incluso negamos
la adicción, porque nos cuesta ver o nos cuesta aceptar cómo puede ser que a mi hijo le esté pasando esto, ¿no? Entonces, lo importante de dar luz a todo esto. Hay una frase que me decía siempre mi mentor, que era: a mayor secreto, mayor enfermedad. Por eso, muy importante ponérselo lo más rápido posible en manos de profesionales. Muy importante, porque si no, el problema se alarga y, como he dicho antes, cada vez es mucho más complicado. Más cosas. El segundo paso ya sería, bueno, pues cuando ya la familia ya te llama y ya se pone en contacto, ya sea conmigo o con una persona que es intervencionista familiar, pues bueno, yo lo que suelo hacer sobre todo es pues, que me explique un poquito la situación que hay. Generalmente lo que me interesa más saber es sobre todo los tipos de consumo que tiene esta persona, qué es lo que consume, con qué frecuencia, dónde, cómo lo hace, y al mismo tiempo es importante saber cuáles son los roles que hay en la familia, porque es importante saber si el padre es más permisivo, la madre es más permisiva, o el padre es más autoritario, cómo es la relación con los hermanos, si hay hermanos, cómo la pareja, con las amistades, y saber un poquito, tener una idea o englobar una idea de cómo vive la persona que tiene una adicción, porque luego más adelante yo tendré que trabajar con todas esas personas que estén vinculadas a la persona que tiene una adicción. Hay que hacer un trabajo terapéutico muy importante. Vale, más cosas. El segundo paso, una vez que ya me han llamado, ya he tomado nota de las circunstancias, de todo lo que está pasando en este caso, se desarrolla la planificación familiar. Y aquí lo que hay que hacer es sobre todo personalizar la recuperación, puesto que igual que no hay dos personas iguales, tampoco hay dos adictos iguales. Y no hay dos familias que llevan la adicción iguales. Entonces es muy importante personalizar la recuperación de esta familia y de esta persona que tenga la adicción. Entonces, aquí hay que hacer dos cosas, hay que trabajar sobre dos posibles escenarios. El primer escenario sería que acceda a la recuperación, lógicamente, y el segundo escenario sería que no acceda a la recuperación. En el caso de que acceda a la recuperación, tenemos que tener ya nosotros un centro de recuperación, una alternativa clara. Esto yo siempre lo digo, muy importante, que aunque una persona que tenga una adicción no se quiera recuperar, es muy importante tener ya un plan preparado, una estrategia preparada, para que cuando esa persona tome conciencia o toque un fondo, cogerlo rápidamente y llevarlo al centro para que se recupere. Porque ¿qué pasa? Muchas veces las personas que tienen una adicción, los momentos de claridad no van a ser muchos. Es decir, puede ser que un día se derroten, tengan, después de haber tenido algún atracón, pues pidan ayuda, pero esa ayuda no va a ser eterna. Entonces, si cuando piden ayuda nos vamos a poner qué hacemos, dónde llamamos, lógicamente cuando ya busquemos el recurso, lógicamente puede ser que ya no lo quiera. Por eso es muy importante que la persona, una vez que ya pida ayuda, tener el sitio preparado, montarlo en el coche y llevarlo al centro que se haya escogido antes. Y luego el otro, para mí, una vez que se trabaja en el escenario de que la persona no se quiere recuperar, ahí ya luego comentaré que hay que trabajar sobre todo con las normas y los límites, porque es importante que no puede seguir la misma comodidad que estaba hasta ahora. Entonces eso lo hablaré ahora más adelante. Una vez que hemos desarrollado los diferentes escenarios, ya tenemos un centro de recuperación, ya hemos visto si no es un centro de recuperación o un centro ambulatorio en función de las características que tenga la familia, sobre todo lo económico. ¿Qué pasa? Que ya hay que desarrollar una estrategia de intervención. Y en esta estrategia, sobre todo, yo aquí lo que hago es hablar con toda la familia, con todas las personas que están vinculadas a la persona que tiene una adicción, que es muy importante llamarles a todos y trabajarlos con todos, sobre todo para el día que se vaya a producir esa reunión, puesto que ese día es una reunión que se trabaja desde el amor, donde en ningún momento se culpa, no se avergüenza, se hace sobre todo una frecuencia pues, de armonía, ¿no? Y yo le voy a dar a cada persona, le voy a dar que se trabajen 3 preguntas. La primera pregunta es que escriban en una hoja las evidencias que tienen del consumo de la persona que tiene una adicción, todo lo que ven. La segunda es cómo se sienten cuando la persona consume, qué les hace sentir. Y la tercera es la esperanza. Porque estas 3 preguntas que yo les hago, les preparo que hagan, es las que luego van a salir el día de la reunión. Porque al final el objetivo real de una reunión, de una intervención familiar, es que el adicto o la adicta tome conciencia de la enfermedad. ¿Y cómo va a tomar conciencia? Pues arrastrándolo, llevándole a un fondo emocional. Y la mejor manera de llevar un fondo emocional es que vea cómo la familia se derrota y todo lo que sienten de primera mano, lo que producen sus consumos, ¿no? Eso es muy importante que lo pueda ver. Mira, cuando se produce una reunión con mucha gente, un familiar o una persona vinculada a la adicción equivalen a 2-3 terapeutas terapéuticamente. Imagínate lo potente que puede ser esa reunión de cara a la persona que tiene una adicción.
Lógicamente muchas veces pasa que a veces desarrollan la reunión y el adicto o la adicta no aparece. No aparece en un primer momento, pero luego a la larga siempre acaban apareciendo. No pasa nada porque si ese día por lo que fuera no se da la reunión, al final acabará accediendo a hacer la reunión. Porque lógicamente el adicto quiere saber qué es lo que está pasando, quiere controlar qué es lo que está pasando con la familia. Entonces acabará accediendo a venir a esa reunión. Bueno, el último paso ya sería ejecutar la reunión. Y bueno, estas reuniones la verdad es que son largas, suelen ser más o menos, suelen durar 3, 4, incluso hasta 5 horas por lo menos. ¿Por qué? Porque al final es una reunión que hay que ir desgastándole, es decir, salen todas las evidencias, va a salir todas las situaciones donde el adicto está consumiendo, todas las barbaridades que están pasando, que seguramente él o ella puede ser que nieguen. Para eso es importante tener las evidencias bien preparadas, porque muchas veces pasa que el adicto niega su propio problema y no lo va a poner claro encima de la mesa. Por eso todos vamos a hacer que saquen la realidad de lo que está pasando. Luego, para mí lo más importante es que las personas, sobre todo la familia más directa, la madre o la pareja, puedan decirle a la cara cómo se sienten cuando el adicto consume. Y eso es una explosión emocional fuerte, eso es profundo, ¿no? Porque eso le va a hacer tomar conciencia de che, que yo cada vez consumo estoy haciendo mucho daño, ¿no? Y al final, con ese trabajo de la reunión, de estar hablándole, compartiéndole, pues lógicamente poco a poco se va derrotando, se va desarmando y puede ser que, una de dos, acceda a recuperarse y en ese momento diga, venga, sí, me voy a ingresar corriendo, no hay que perder ni un minuto, subirle al coche y llevarle al centro que previamente se haya adjudicado, previamente que se haya pensado, ¿no? Porque si dice que sí y esperamos hasta mañana, que es lo que suele pasar en estos casos, y dice sí, pero me voy mañana o pasado, hay que convencerle para que se vaya en ese mismo momento. Hay que aprovechar esa explosión emocional, ese momento de calor de la familia para empujarle a que se vaya en ese mismo momento, porque ya una vez que esté en el centro, allí ya los profesionales ya se encargarán de trabajar con él. Y si se arrepienta, que se arrepienta ya estando allí. Y esto ya voy a dar respuesta a una pregunta que me han hecho, que por qué los centros terapéuticos es bueno que sean lejos de la provincia. Y hay estudios que ya lo dicen, que es importante que la persona que se vaya a recuperar una adicción se vaya lejos de su casa, salga del contexto donde se encuentra, porque generalmente ese contexto lo suele tener muy contaminado. Y además es muy importante porque piensa que en estos centros, cuando tú entras, son centros donde no se va a entrar con dinero, no te vas a llevar ni tarjeta de crédito, ni te vas a llevar dinero. Entonces, en el caso que tú en un primer momento no quieras estar o no quieras seguir allí, se lo van a poner difícil para que te vayas. Entonces, si están, por ejemplo, a 500 kilómetros de tu casa, no va a ser tan fácil que te vayas. No es lo mismo que estés a 50 kilómetros, que llamas a un amigo y te recoge, que estar a 500 o 600 kilómetros. Por eso yo procuro que los centros estén lejos de casa, porque les va a venir muchísimo mejor en un primer momento. Y bueno, ya luego en el caso de que no accedan a la recuperación, bueno, luego otra alternativa sería también que en vez de ingresarse empiecen con un ambulatorio, que a veces también puede ser que sea necesario, porque si es una persona que nunca ha tomado conciencia del problema, por lo menos que empiece a hacer terapias grupales e individuales, que por lo menos como una primera opción también puede ser válida. Y en el caso de que no quiera, a pesar de la reunión, a pesar de haber estado toda la familia encima de él y trabajando con él, y siga encabezonado que no tiene un problema o que no quiere recuperarse, pues bueno, aquí es importante establecer una serie de normas y de límites. Y aquí donde voy a responder un poquito a la pregunta que tanto me estáis haciendo, que qué hacer cuando una persona no quiere recuperarse, y es, hay que sacarle de su zona de confort. No puede seguir la misma comodidad en la que estaba. Siempre desde el amor, porque al final un gran acto de amor a un familiar que tiene una adicción es incomodarle. Lo que no podemos hacer es facilitarle el consumo o acariciarle la enfermedad. Es muy importante poder incomodarle. Por ejemplo, tiene que tener una serie de horarios, mantener una higiene, los consumos dentro de casa no se pueden dar, tampoco se le va a dar dinero. Entonces hay que ir incomodándole, porque lo que no podemos hacer es que él o ella se haga dueño de la casa y que él funcione de una manera, pues bueno, que haga lo que me dé la gana. Eso ya no puede estar. Entonces, sobre todo en el tema económico, nunca darle dinero. En todo caso se le puede dar comida, se le puede dar de comer, pero siempre y cuando lleve unas pautas mínimas. Y luego en la medida que vayan pasando los días, hay que seguir trabajando con él, puesto que esto no se tiene que quedar así, hay que seguir trabajando, hay que seguir dándole instrucciones y hay que seguir intentándolo entre toda la familia convencerle de que tiene un problema y se tiene que ingresar. Entonces al final puede ser que a veces pasa que se necesita un trabajo de mayor desgaste y poquito a poco hasta que vaya tomando conciencia.
Muy importante esto que voy a decir. La familia tiene que estar unida en estos casos, porque cuando la familia no está unida, el adicto o la adicta se aprovecha de esas fisuras, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Siempre hay una persona más vulnerable, ¿no? Es decir, a veces hay casos donde el padre dice, ya no puedo más, hay que echar al niño o a la niña de casa por la situación, y la madre le abre la puerta de detrás. Por eso es muy importante que cuando se tome una decisión, vayamos todos a una. Porque, claro, lo que suele pasar en estos casos, que cuando una persona quiere seguir consumiendo, vaya a la persona o al familiar más vulnerable para conseguir lo que quiere. Por eso es muy importante evitar las luchas personales. Es decir, cada uno hace su guerra personal con la persona que tiene una adicción y al final son batallas que la van a perder. Es importante estar unidos en este proceso e ir todos a una, acompañados siempre de un profesional que vaya más o menos dirigiendo todas las situaciones que se vayan dando. Pues más o menos este sería el proceso terapéutico de lo que es una intervención familiar, desde el momento que a mí me llaman hasta que yo voy a la casa de las familias. Sí que es verdad que suelen pasar de 1 a 2 semanas cuando a mí me llaman, porque yo tengo que trabajar con todos los familiares, tengo que llamarles, tengo que psicoeducarles, tengo que prepararles para ese día, porque hay mucho resentimiento, hay mucho dolor, y entonces para ese día se tiene que generar un ambiente de amor, de comprensión, solidario, para que la persona que tiene una adicción no se sienta rechazada, no sienta que eso va a haber un conflicto ante él, ¿no? Es importante que pueda haber un ambiente cálido, donde estamos aquí contigo, no estás solo, entendemos lo que te pasa, ¿no? Y aprovechar esa explosión de energía para llevarlo a ese momento al centro. Y ya respondiendo a otras preguntas que me están haciendo sobre el tema de los centros, decir que los centros no es una cárcel. Es un sitio, no, tampoco se va a hacer trabajo forzado, es un sitio donde la persona que tiene una adicción se va a encontrar con personas con la misma situación que él para buscar herramientas y poder solucionar su vida. En un primer momento el objetivo de los centros es poder superar el craving es el deseo irrefrenable de consumir, poder parar de consumir, que muchas veces pasa que desde la calle es imposible y se necesita la alternativa del centro. Y para mí el gran objetivo de los centros, más allá de parar de consumir, sobre todo es cambiar la inercia de tu vida, coger ese tiempo para ti, para pensar, para reflexionar. Porque dejar de consumir no es solo parar el consumo, hay que hacer una transformación personal. Y eso desde la calle, cuando tienes todo contaminado, o desde la inercia de fuera, con el estrés del trabajo, es muy complicado. Yo siempre planteo dejarse una etapa de tu vida para la recuperación, una etapa larga además. Entonces, en el centro te va a permitir parar, reflexionar, pensar qué es lo que quiero con mi vida, tomar conciencia de cómo estoy y de lo que quiero, y luego al mismo tiempo adquirir todas esas herramientas, la gestión emocional, la gestión de la frustración, cómo manejarse en el vacío, luego también introducirte en el mundo de las terapias, tanto grupales como individuales, empezar a conocer como la enfermedad de la adicción, y todo eso es un aprendizaje y cuesta trabajo. Lógicamente dejar una adicción no es algo fácil porque te ataca por todos los lados. Yo siempre pongo el ejemplo este de los huevos Kinder, ¿no? Estos como los juguetitos estos que vienen en el huevo Kinder, cuando tú sacas el juguete y lo quieres montar con una piececita que te falte, ya no montas el juguete. Pues con esto, con las adicciones pasa lo mismo. Con una cosita que te falte, suficiente para no recuperarte. Es decir, si no gestionas bien la frustración, si no eres capaz de tener una buena autoestima, si no, entonces al final no es solo quitar personas, lugares, situaciones, también tiene que haber un proceso de transformación. Bueno, está claro que el primer paso es quitar las personas que me hacen daño, es decir, dejar de ir con personas consumidoras, que eso suele ser una renuncia que suele costar en un primer momento. Personas, luego lugares que suele frecuentar, también hay que evitarlos en un primer momento, y ciertas situaciones, pues, bodas, situaciones donde va a haber consumos como Nochevieja o cenas de empresa, eso en un primer momento, pues también hay que evitarlo, lógicamente, porque eso es hacerle un pulso a una enfermedad que no tiene mucho sentido. Bueno, me habéis hecho también alguna preguntita sobre estos días con referencia a esto, ¿no? Y bueno, a mí me decía una que cómo reconocer cuando una persona adicta busca manipular. Bueno, al final, cuando una persona que tiene una adicción está en activo, pues una de sus luchas, como he dicho antes, es la obsesión por consumir. Entonces, dentro de esa obsesión por consumir, tampoco toma conciencia del problema. Entonces siempre te va a decir lo mismo, esta va a ser la última vez, tampoco es para tanto, tampoco estoy tan mal, no creo que sea, solo voy a hacer una vez más. Entonces vas a escuchar este tipo de cosas que seguramente hasta él o ella mismo se las va a creer, porque una de lo que es la locura de esta enfermedad es que el adicto o la adicta se está destrozando la vida y aún así sigue con todo esto. Las personas que están al lado lo están viendo y no lo pueden comprender. Por eso, ante estas situaciones de manipulación, no hay que tolerarlas, lógicamente, y nunca hay que darle dinero para consumir. Nunca para consumir, nunca hay que darle el dinero.
Porque al final da igual que les des, si les des estás abriendo esa puerta, cuando se le termine ese dinero volverán a venir de nuevas. Entonces, el tema del dinero nunca hay que dar y por eso nunca hay que dejarse manipular en ese sentido. Como mucho, si quieres, ahí puedes comer algo y poco más, y eso de primeras. Más cosas que me han preguntado. Bueno, la de qué hacer cuando un adicto niega el problema, esa me la habéis hecho como 6 o 7 veces. Cuando alguien no quiere parar de consumir, hay que ponérselo difícil. Lo que no puede decir es que tú no quieras seguir en esta vida y todo siga igual. Y sobre todo ponerle normas y límites, lógicamente. En los casos un poquito más graves, incluso si te tienes que separar, también hay separaciones terapéuticas, si la familia tiene que echar a esa persona a la calle, cuidado que eso es importante, que no es que se eche a la persona a la calle, la familia le está dando unos recursos. Y le dice, oye, mira, yo te pongo aquí un centro para que te recuperes, pero si no te vas al centro, lógicamente aquí en casa no puedes estar. Con esto quiero decir que la persona que decide quién se va a la calle es la persona que tiene la adicción. Porque yo te estoy dando recursos. Quiero decir esto porque luego la familia tiende a sentirse muy culpable en el caso de que en los casos más extremos haya que echar a la persona a la calle. Y no es así. Nosotros le estamos dando la solución. Si la persona que tiene adicción no la quiere, pues tiene que asumir las consecuencias de la adicción. Porque la mejor terapia que puede tener una persona que tiene una adicción es que asuma las consecuencias naturales de la adicción. Es los mejores aprendizajes que hay, porque todo lo que sea sostenerle, aguantarle, tampoco le estamos haciendo ningún favor. Entonces es muy importante que haya cierta derrota antes de recuperarse. En la mayoría de recuperaciones de una adicción vienen predecidas de una saturación de sufrimiento. Es decir, siempre hay una saturación de sufrimiento detrás. Por eso es muy importante entender que nadie se va a levantar por la mañana y va a decir, bueno, tengo un problema de adicción y me voy a recuperar. Pues no, generalmente esa persona se recuperará porque ha perdido la pareja o porque su familia ya de alguna manera le está haciendo un vacío. Tiene que haber algo que le incomode, que diga, oye, ya no puedo más con mi vida, estoy cansado, estoy harto de esta vida, voy a recuperarme. Pero claro, mientras siga en la comodidad del consumo, que a lo mejor a veces inconscientemente hacen las familias, va a ser más difícil que se recupere. Bueno, más preguntas que me han hecho por aquí. A ver, me decían que cómo hacer para que una persona que no se encuentra dentro del núcleo familiar, cómo poder ayudar a una persona que no está dentro, que vive sola, ¿no? Se podría decir. Bueno, aquí hay una palabra que se llama una distancia controlada, que es por lo menos estar pendiente de su salud, es decir, nos quitamos emocionalmente, hacemos ese vacío, pero sí que estamos pendientes, pues bueno, de las constantes vitales, ¿no? Yo soy partidario siempre de estar siempre para la recuperación. Si una persona decide o elige tener esta vida, pues hay que respetarle que quiera tener esta vida. Entonces yo personalmente me aparto y en el caso de que tú quieras ayuda, yo voy a estar aquí siempre para ayudarte y para darte los recursos que tú necesites para salir de este infierno. Pero si tú quieres seguir consumiendo, si tú quieres seguir teniendo esta vida, perfecto, yo no entro, pero no puedo hacer mucho más. Como mucho, pues estar pendiente de que esté vivo, de que vaya teniendo una salud en condiciones y lo que se llama distancia controlada, porque al final, aquí el objetivo final es que se termine de derrotar y que acabe pidiendo ayuda. Entonces, si le seguimos dando dinero, le seguimos dando comida, le seguimos dando techo, le seguimos ayudando en otros aspectos, pues no se derrotará y seguirá en esa comodidad. Cuando yo hablo de zona de confort, no es que el adicto sea feliz, simplemente que es que normaliza su sufrimiento y se acomoda dentro de él. Hay un ejemplo que ya lo he dicho muchas veces que define mucho cuando una persona está viendo una adicción y es como, yo estoy tirado en una piscina de mierda, pero no salgo fuera porque hace mucho frío y prefiero quedarme aquí dentro calentito. Entonces, eso pasa mucho en las adicciones, que el adicto está sufriendo mucho, pero ese miedo al cambio hace que le impida salir de donde está. Entonces, a veces se necesita un empujón a lo mejor o de sufrimiento o de malestar que le lleve a la recuperación de una adicción y salir de esa comodidad. Y bueno, alguna pregunta más que me habéis hecho. Bueno, siempre cuál es la mejor opción de un centro terapéutico para un ingreso, pues eso se va a valorar siempre en función de las circunstancias que tenga cada familia. Lo que sí que es verdad que hay que personalizar siempre los tratamientos. Igual que lo he dicho antes, es que no podemos hacer el mismo programa o el mismo método para las mismas personas. Hay que identificar, ver cuáles son las dificultades por las que atraviesa la persona que tiene una adicción, las dificultades de la familia, las posibilidades económicas y sobre eso buscar la mejor alternativa. Hay centros desde los más baratos hasta los más caros. Hay diferentes posibilidades, diferentes metodologías. Es importante, oye, si alguno no funciona, seguir probando hasta dar con la tecla. Son muy importantes. Y bueno, ya la última pregunta que he visto por aquí, el tema de la violencia. Generalmente la violencia se da siempre por el tema del dinero.
La persona que tiene una adicción está totalmente desesperada por consumir y bueno, va a casa de los familiares, pues bueno, exigiendo que le den dinero, ¿no? Y nunca hay que permitir la violencia, nunca, nunca. Y esto pasa muchas veces que los padres, por no tener que aguantar estas situaciones, pues acaban cediendo, ¿no? Y ahí hay que trabajar mucho en esos aspectos, porque si no, lógicamente volvemos a lo mismo de siempre, se acomoda, él o ella sabe que lo va a conseguir y al final se sale siempre con la suya, ¿no? Entonces, para estos casos es importante pedir ayuda profesional, porque si la dificultad de las adicciones sobre todo pasa porque cuesta mucho entender al principio cómo gestionar esto, no es fácil, hay un componente emocional muy importante. Me preguntan por aquí que por qué se resiste una persona a ingresar al tratamiento. Pues es un poquito porque al final lo que he dicho antes, porque se acomodan en el consumo y a lo mejor tampoco tienen un propósito o un para qué claro, es decir, se acomodan en el victimismo, se acomodan en la pena, en el pobrecito de mí, y es una manera de posicionarse en su consumo inconscientemente, a pesar de que vemos que se está destrozando la vida, pero esa persona no lo ve. Lo vemos los que estamos fuera, pero esa persona no se está dando cuenta. Entonces, tiene que rendirse mucho más, tiene que derrotarse mucho más, tiene que conectar con un sufrimiento mucho mayor para que tome conciencia del problema. Y para eso es importante que los familiares sepan cómo gestionar. Familiares, amigos o parejas. Porque lo que sí es importante que muchas veces pasa, que esto que es lo que es la codependencia, en la pareja, un adicto que conoce a una chica o a un chico y le cuenta su situación personal de adicción y claro, la pareja con toda la buena voluntad del mundo dice no te preocupes que en el nombre del amor, por lo mucho que nos queremos tú y yo te voy a salvar. Y ahí tenemos el problema, ¿sabes? Cogemos ese rol salvador. Primero, la relación ya coge otro rol diferente, se convierte en una relación de amor pues, malinterpretado realmente. Y aparte que aquí nadie va a salvar a nadie. ¿Qué pasa? Que al final pasa todo lo contrario, que la pareja la que acaba enfermando también porque empieza a controlar, empieza a querer salvar a esa persona y ni se salva a ella ni se salva a uno. Esto es como querer contratar de salvavidas a alguien que no sabe nadar. Pues con esto pasa un poquito lo mismo. Siempre que hay una adicción delante, la ayuda tiene que ser siempre profesional, muy importante. Y bueno, poco más, deciros, este ratito ahora lo subiré aquí en el directo. Y si tenéis alguna pregunta más que me queréis hacer a lo largo de esta semana, me la podéis escribir en un privado. Y poco más. Un saludo a todos y que paséis muy buen fin de semana. Hasta luego.